Pues ahora damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta hora? Porque Él ha sido bueno, hermanos, y dice la palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana. Y esa es la razón de que usted y yo aún estemos de pie, con luchas, con batallas, con pruebas, con aflicción, con procesos diferentes cada quien, pero por la gracia y misericordia de Dios estamos aún de pie, amén. Amén. Porque dice la palabra que Él es el que nos mantiene de pie, Él es el que nos sostiene con su diestra de poder, amén. Vayamos rápidamente, hermanos, al estudio de la palabra. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1 y el verso 30. Gloria al Señor. Vamos a tomar este versículo para estudiar algo interesante en esta noche. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar algo importante que usted y yo tenemos que saber, y si ya lo sabemos, tenerlo en mente siempre, amén. Por eso el salmista decía que tu palabra, que tu ley esté siempre en mi mente para no pecar contra ti, amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, ¿lo tenemos? Y leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa hora. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia, Señor, por tu amor que tú nos has mostrado, Señor, tu favor cada día, Señor, tu diestra, tu misericordia que nos mantiene de pie, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu nos guía y nos direcciona, Señor, y nos ha movido a estar en este lugar, Padre, no porque seamos los mejores, sino porque reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Que necesitamos de tu justicia, de tu palabra cada día, Señor, en un mundo y en este tiempo, Señor, que el mundo te da la espalda, Señor, que no quiere saber de tu palabra, pero aquí habemos un remanente, Señor, el fruto de tu aflicción en la cruz del Calvario, Señor. Y te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu nos guíe, nos direccione a toda verdad y que nos hable en nuestros corazones, nos ministre, nos sane, nos dé esperanza y nos santifique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su asiento, hermano, usted que está sobre sus pies. Bendecimos el nombre de Dios, amén. Esta noche, hermanos, vamos a hablar de un mensaje interesante, de un mensaje que es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, tengamos siempre en mente y tengamos el conocimiento de lo que es el tema que vamos a hablar en esta noche, amén. Vamos a hablar del proceso de la salvación. Ese es el mensaje, la cual con la ayuda de Dios vamos a estar compartiendo en esta noche, el proceso de la salvación. ¿Por qué el proceso? Porque la salvación a veces nos suena tan simple o nos hace tan común escuchar la palabra salvación, pero detrás de eso hay un proceso, hay unos principios los cuales se ha tenido que llevar a cabo para que sea dada esa salvación. Amén. Aleluya. Y cuando hablamos de procesos, también, por ejemplo, podemos mirar en casos o en ejemplos seculares. Cuando, por ejemplo, usted mira un carro, usted puede andar manejando su Mercedes, su BMW, qué sé yo. Usted solamente pagó su dinero y se subió en su carro, pero ese carro tuvo que pasar por un proceso, tuvo que pasar por unos principios de elaboración, de estadísticas, de políticas, de requerimientos que se exigen o que se requieren para llegar a ese propósito. Vemos también otro caso, por ejemplo, en la vestimenta que usted trae, su vestido, su camisa, la puede ver hermosa, le gustó, usted la compró porque ya era una camisa, era un vestido, pero todo eso tuvo un proceso que se llevó a cabo para que usted obtuviera el vestido, su camisa, su pantalón que usted trae puesto. Todo trae un proceso y ese proceso lleva a un propósito o a un final.
Por ejemplo, podemos mirar también en la fabricación de algunos alimentos que son procesados. No son lo que nosotros consumimos exactamente, sino que fueron o estuvieron en otro estado anteriormente, pero fueron procesados. Se tuvieron que llevar unos principios, unos requerimientos para que ya pudiesen estar aptos para la consumación o para ser consumidos por nosotros. De igual manera, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de un proceso que se tuvo que llevar a cabo, que hubo principios, que hubo fundamentos, que hubo requerimientos, los cuales no se podían pasar por alto, no se podían excusar o no se podían quitar esos pasos o esos procedimientos, esos principios para nosotros, usted y yo, obtener la salvación. Amén. Amén. Y así, hermanos, he tomado este versículo en 1 de Corintios capítulo 1 verso 30, porque aquí nos menciona algunos de los principios o de los procesos por la cual llega a consumarse la salvación. No están todos, simplemente lo tomé para que usted y yo nos centremos más o menos de lo que vamos a estar hablando, pero son 6 etapas de las cuales la salvación se basa. O sea, la salvación es producto de 6 etapas o de 6 procesos de las cuales tiene que pasar. Número 1, estamos hablando de la elección. Número 2, la justificación. Número 3, la propiciación. Número 4, redención. Número 5, santificación. Y número 6, glorificación. De manera que la salvación no puede ser posible si no pasamos por cada uno de esas etapas. Es imposible que alguien sea salvo o que alguien pueda obtener la salvación si no ha experimentado o no ha pasado por estos 6 procesos, las cuales nos da como consecuencia la salvación. Amén. Y así vamos a estudiar, hermano, lo que es la primera etapa o el primer proceso, que es la elección. Y cuando hablamos de elección, es el acto, escuche bien, es el acto mediante el cual Dios llama o elige a alguien, ya sea una persona independientemente o a un grupo, para un propósito o un destino específico. Eso es cuando hablamos de una elección. O sea, cuando Dios elige, cuando Dios llama a alguien, ya sea para un propósito, para un destino, a la cual se tiene que llevar a cabo específicamente. Amén. Amén. Miremos lo que dice en Romanos. Gloria al Señor. Vamos a estar en el libro de los Romanos, vamos a estar basando en su mayoría este estudio. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 9 verso 10, donde podemos ver, y 11, donde podemos ver el primer proceso o el primer principio de las cuales nos están llevando a la salvación, que es el número 1 que dijimos, la elección. Romanos capítulo 9 verso 10 y 11. Gloria sea al Señor. Capítulo 9 verso 10 y 11. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Lo leemos, dice de la manera siguiente: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, oiga esto, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por ¿quién? Por el que llama. Amén. En los versículos anteriores nos está hablando de las promesas de Abraham, de Isaac, y aquí nos habla en este versículo 11 y nos da a entender, dice que aún no habían nacido, o sea, no habían hecho ni bien ni mal, para que Dios se agradara de él. O sea, Dios, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, para Él todos somos iguales, amén. Pero en la soberanía de Dios, Dios elige a alguien
porque Él es soberano, y eso no lo podemos discutir nadie. Y este es el caso del cual nos habla, y en el verso 11 dice que conforme a la elección permaneciesen, o sea, por medio de la promesa, pero dice que no por las obras, sino por el que llama. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que usted y yo hemos sido elegidos, hemos sido llamados no por nuestras obras, no porque nosotros hayamos hecho algo que a Dios le haya agradado y por eso dijo, a ti te quiero elegir, sino para que todo esto recaiga solamente en aquel que es soberano y elige a quién dar la salvación, a quién otorgar el perdón. Amén. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí. Que de hecho es importante que usted y yo comprendamos cómo se ha llevado el proceso de cada cosa, como de los procesos literales comunes que le hablé, para que usted y yo podamos comprender y entender el valor o el proceso que se tuvo que llevar a cabo para que así nosotros aprendamos a valorar de lo que ya obtenemos. Cuando usted entiende eso, entonces valora la salvación. Cuando usted entiende todo el proceso que se ha tenido que llevar a cabo para usted y yo ser salvos, entonces vamos a vivir conforme a esa salvación. Vamos a vivir agradecidos porque esa salvación se ha llevado un proceso que ha sido duramente difícil para el ser humano, y por eso tuvo que Dios actuar en su soberanía y elegirnos a usted y a mí. Amén. Entonces, cuando entendemos, ya nuestra mentalidad y nuestro punto de vista de ver las cosas cambian, porque ya usted valora lo que le ha sido dado. Amén. Amén. Y esa es la elección por la cual nosotros estamos aquí, usted y yo. Y por eso la palabra de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44, que ninguno puede venir al Padre, dice, si el Hijo no le trajere al Padre. Entonces caemos en lo mismo, en la misma conclusión, que usted y yo no fuimos los que elegimos a Dios, fue Dios el que nos eligió a nosotros. Amén, aleluya. Por eso no es correcto decir cuando yo conocí a Dios, sino que cuando Dios eligió llamarnos, elegirnos a nosotros, fue cuando fue posible que Dios nos conociera y nosotros le conociéramos a Él. Amén, así es. Porque en Él empieza la elección. Amén. Gloria sea al Señor. Ese es el proceso o el punto número 1 que tenemos que tomar en cuenta, o en las cuales se consuma o está hecha la salvación. Y el número 2 es la justificación. Y cuando hablamos de justificación, estamos hablando del acto o del proceso mediante el cual Dios nos declara, escuche esto, sin culpa. Gloria a Dios. O sea que quedamos exonerados del pecado, somos declarados justos por medio de un sacrificio, por medio de la resurrección y muerte de Cristo. O sea, nuestra culpabilidad es quitada y por eso nuestra injusticia es quitada, y así la justificación de Cristo, la justicia de Cristo es imputada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que por medio de la justicia de Cristo nosotros podamos ser justificados delante del Padre, porque por nuestras justicias era imposible, por nuestras obras, por nuestras acciones, por nuestro esfuerzo era imposible, y aún sigue siendo imposible que alguien alcance la salvación. Ese es el acto de la justificación. Ahora es interesante notar cómo nos habla. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 17. Es interesante entender que tanto la muerte como la resurrección de Cristo están vinculados
en la salvación. Amén. Romanos capítulo 5, versos 17 y 18. ¿Me sigue? Amén. Gloria sea al Señor. Leamos desde el 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Amén. Podemos ver aquí reflejada la justicia de Cristo que es imputada en el corazón del ser humano, porque nos dice Romanos que el pecado y la transgresión, la condenación entró por medio de uno. En este caso estamos hablando de Adán, y por la cual muchos se excusan y le echan la culpa a Adán. Dice que por qué tenemos que nosotros sufrir las consecuencias de lo que hizo Adán. Pero en el mismo capítulo y en el siguiente verso nos revela la palabra de Dios que así como por uno entró el pecado, la condenación, por uno entró la justificación, o sea, por un don, por un regalo entró la gracia y la justificación por medio de uno solo. Así que no tenemos excusa de echarle la culpa a Adán, sino que ahora tenemos a Jesucristo, el único que nos puede justificar delante de Dios. Amén. El único que nos puede quitar esa culpa. Aleluya, gloria a Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por Él somos declarados justos por un don gratuito, por su muerte y su resurrección. Y yo le decía que la muerte y la resurrección de Cristo van vinculados, o sea, van juntos. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 4, verso 25. Sígame ahí. Ahí atrás de la página que usted tiene. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, verso 25. Dice, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire bien lo que está diciendo este versículo. Que por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, Jesucristo fue entregado. Pero no queda ahí, sino que dice, y a causa de o a efecto de nuestra justificación, Jesucristo tuvo que resucitar, porque en vano hubiese muerto Cristo y no hubiese resucitado, porque no estaría consumada la salvación completa, sino que con su muerte y resurrección se consuma la salvación del pecador. Muere por nuestras transgresiones, o sea, por causa de nuestro pecado, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades. Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario a dar la vida, a morir en lugar de usted y en lugar mío, para luego resucitar al tercer día, para así podernos justificar delante del Padre. Y esa es la justicia que recae en nuestros ojos de fe, creyendo que nosotros también resucitaremos con Él. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Así que por medio de Adán tenemos transgresión, injusticia, condenación y como resultado muerte eterna. Pero por medio de Cristo tenemos justicia, justificación y vida eterna. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. O sea, por culpa de uno acarreó muerte, tanto física como espiritual, lo que es la separación, experimentar la separación de Dios y el hombre. Pero por medio de Cristo tenemos justificación, tenemos justicia porque Él es justo, y tenemos como resultado la vida eterna que Él ha prometido para quienes le aman y Aleluya, para amén. quienes le esperan. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y esa es la justificación que usted y yo tenemos
delante de nosotros. O sea que cuando Dios, el Padre, nos mira a nosotros, no mira nuestras justicias, porque dice la palabra de Dios en Isaías, que nuestras obras, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y es esa la razón por la cual teníamos que ser justificados por alguien que sea justo y que no haya conocido el pecado. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede justificar al pecador, el único que puede quitar la culpa al pecador. Amén, gloria a Dios. Amén. Ese es el segundo proceso o la segunda etapa de la salvación, la justificación. Y el tercer proceso o la tercera etapa que tenemos que entender que se lleva a cabo en el proceso de la salvación es la propiciación. Y cuando hablamos de propiciación estamos hablando, o es el acto en la cual hablamos de la remisión o absolución del castigo o de la ira de Dios, del juicio de Dios por nuestras transgresiones. O sea, por medio de la propiciación, el castigo de Dios es remitido, o sea, es absuelto mediante la sangre de Cristo o mediante la muerte de alguien, está cubriendo la muerte de alguien más. O sea, por la muerte de uno, la muerte de esa persona está cubriendo la muerte de alguien más. O sea, está evitando de que alguien más muera por la muerte de uno solo. Y ese uno solo es Jesucristo, que Él dio su vida por usted y por mí, para que usted y yo no tuviésemos que experimentar la ira y el castigo de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque dice la palabra que en otro tiempo éramos hijos de ira, mas ahora Dios ha tenido misericordia de nosotros y ahora somos hijos de Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Aleluya, amén. Pero esto es no para todos, sino para los que andan conforme al Espíritu, para los que andan conforme a la palabra, dice. Amén. Ahora, mire bien lo que dice Romanos 3:25, un poquito atrás. Gloria al Señor. ¿Me sigue? Amén. Dice, leamos desde el 24 para que entendamos mejor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Siendo a quien Dios puso como propiciación, note esta palabra, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Me quiero enfocar en el verso 25, donde nos habla, dice que Jesucristo fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, la sangre es esa propiciación de nuestros pecados. Dice, para manifestar su justicia, o sea, que por medio de la sangre, por medio de la propiciación de la sangre, sea manifiesta la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, como Dios había pasado por alto durante el tiempo de la ley los pecados del ser humano, en otras palabras, aplacando la ira mediante sacrificios de animales, mediante actos y cultos religiosos, como un simbolismo de lo que había de venir, mas ahora por la sangre de Cristo, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario por usted y por mí, derrama su sangre, ahora se cumple la palabra, porque eso tenía que llevarse a cabo, no por medio de sangre, dice la palabra, de machos cabríos, ni de holocaustos, no, sino por la sangre de Cristo, del Santo Hijo de Dios, para que usted y yo fuésemos redimidos. Seamos absueltos del castigo y la ira de Dios. Amén. Cristo murió en lugar mío y en lugar suyo para limpiarnos con su sangre mediante el sacrificio
de Él en la cruz del Calvario, que ese Amén. sacrificio, escuche esto, aplaca o detiene la ira de Dios a la cual usted y yo, perdón, estábamos expuestos a experimentar. Amén. Amén. Ahora, es interesante entender que en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, tenemos tiempo. Vaya conmigo a Levítico capítulo 16 para que usted y yo podamos entender el acto de la propiciación. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Aleluya. Levítico capítulo 16, en su verso 15. ¿Lo tenemos? Levítico, capítulo 16, verso 15. Dice: tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Verso 15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Hasta ahí. Mire bien, en el tiempo antiguo el sumo sacerdote tenía que degollar la ofrenda o el cordero, y dice la palabra, los versículos que acabamos de leer, que el sumo sacerdote tenía que tomar la sangre de ese sacrificio y llevarlo hacia el lugar santísimo, o sea, traspasar el velo, para allí poder hacer la propiciación de los pecados del pueblo. Y dice que esta sangre tenía que ser esparcida en la cubierta del arca del pacto, la cual se llamaba propiciatorio. Y cuando leemos la palabra nos dice que dentro del arca del pacto estaba también la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué tenía que esa sangre ser esparcida encima del propiciatorio, o sea, de la cubierta del pacto? Era para cubrir la ley, la cual se encontraba dentro del arca del pacto por causa del hombre, por causa del ser humano, que no fue posible cumplir la ley. Entonces eso nos daba a entender que tenía que ser una sangre que debe ser esparcida, o que tiene que venir sobre o encima de la ley para poder borrar el pecado del ser humano. Y entonces logramos entender que la sangre de Cristo no solamente cubre el pecado del ser humano, sino que la sangre de Cristo quita y limpia y corta el pecado en el ser humano. Aleluya, amén. Ya no es como la sangre de aquellos sacrificios que simplemente era esparcida y cubría el propiciatorio, sino que la sangre de Cristo limpia, purifica el corazón del pecador. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y es interesante que dice que esa sangre era llevada o pasaba del velo al lugar santísimo. Y la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, en Hebreos 9:12, vaya conmigo, que por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Hebreos capítulo 9, verso 12. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Escuche esto. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no habiendo obtenido eterna redención. O sea, ese simbolismo que se llevaba a cabo en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, en la propiciación, es llevado a cabo
o es llevado a través de Jesucristo cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y por el medio de esa sangre, dice la palabra en Hebreos, hoy tenemos entrada directamente al lugar santísimo, al trono de la gracia, donde obtenemos eterna redención a través de la sangre del Cordero. Amén, aleluya. Por eso Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no solamente cubre, sino quita el pecado del mundo. Amén. Esa era, o ese es, en el Antiguo Testamento ese era el acto de la propiciación. Pero ahora es algo interesante. Mire, que Cristo, nuestro Salvador, es el propiciatorio, es el propiciador y es propiciación también. Y Él cumplió, porque la palabra de Dios dice que Él es sacerdote, o sea, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la palabra de Dios. Y ya no necesitamos el sumo sacerdote que entre al lugar santísimo a ofrecer la sangre, sino que Él mismo con su propia sangre, como Él es sumo sacerdote, entró para ofrecer la sangre, su propia sangre, delante del Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tercer proceso, la tercera etapa de la salvación. Gloria a Dios. Número 1, elección. Número 2, justificación. Número 3, propiciación. Y es interesante, mire, que en 1 de Juan capítulo 4 verso 10 dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y dice: y por esa causa, o sea, por esa razón, envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Eso es lo fuerte, si es para Dios. Aleluya. O sea, nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Él no tenía razón ni obligación para amarnos cuando nosotros nos encontrábamos hundidos en el pecado, en la miseria. Pero como Él es grande y Él es rico en misericordia, nos extendió su diestra, su gracia, su misericordia, su amor, y por eso envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Así es. Por eso el amor de Dios, ese amor nunca falla, ese amor es inquebrantable, ese amor nunca mengua. Por eso si usted va a enamorarse de alguien, enamórese de Dios. Gloria a Dios. Y cuando esté enamorado de Dios, cualquier otra decepción no le puede afligir, no le puede entristecer. Quizá le pueda doler, pero usted seguirá adelante porque está agarrado del amor de Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y el punto, o el proceso, o la etapa número 4 es la redención. Y cuando hablamos de redención, estamos hablando del acto mediante el cual, por medio del sacrificio de Cristo, es pagado el precio. Y somos puestos, escuche bien, en libertad. Por eso los coritos que acabamos de cantar decía: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si usted y yo somos hijos de Dios, eso significa que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nuestros corazones trae libertad a nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de redención, hablamos de libertad. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero como Cristo murió por usted y por mí, ahora somos libres, pero le pertenecemos a Cristo porque Él ha pagado ese precio. En el tiempo antiguo, para que usted entienda mejor, cuando se hablaba de redención, hablábamos de los esclavos que estaban comprados, ya sea por dinero, ya sea por comida o por cosas que se acostumbraban a llevar esclavos o a vender o a intercambiar esclavos entre los señores, entre los que tenían autoridad.
Y ese esclavo no podía ser libertado o no podía quedar en libertad hasta que no sea pagado un precio, hasta que no se cumpliera un acuerdo, ya sean años de trabajo, ya sea dinero que pagar o lo que sea que se tenga que pagar, no quedaría nunca en libertad si el precio no sería pagado. Usted y yo nunca seríamos libertados del pecado, de la opresión del maligno, del sistema sobre el cual este mundo se mueve, del sistema sobre el cual el mundo es gobernado. Nunca podríamos ser libres sino solamente por el sacrificio de Cristo Jesús, que Él vino a traer libertad a los que estaban cautivos en el pecado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Santo es el Señor. Y como éramos esclavos necesitábamos esa redención, o sea, ese precio tenía que ser pagado para nosotros poder ser libertados, porque la ley en realidad no fue violada, la ley fue cumplida por Jesucristo, el Hijo de Dios, y como la ley demandaba que ese precio tenía que ser pagado para que alguien pueda ser redimido, por eso Jesucristo vino y cumplió la ley a cabalidad, y Él pagó el precio y nos libertó. Y dice la palabra de Dios que nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud, para que ahora seamos siervos de Dios. Y sabe lo que significa la palabra siervos, viene significando esclavos también, pero ahora ya somos esclavos en Cristo, en una libertad sana, en una libertad santa, en una libertad pura, que no oprime, que no trae tristeza, que no trae depresión. Amén, aleluya. Y es bonito cuando usted aprende a vivir la libertad en Cristo, cuando usted disfruta la gracia y el amor de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que hemos sido comprados por precio. Primera de Corintios, vaya conmigo, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Cuando usted esté ahí me dice amén. Capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Y escuche lo que sigue del verso: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. O sea, si Cristo pagó el precio por usted y por mí, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén, aleluya. Porque le pertenecemos a Dios, porque Él ha pagado el precio a través del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y por eso dice la palabra de Dios que ahora somos pueblo o linaje escogido, que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Amén, así es. Y adquirido quiere decir también comprado. Somos un linaje escogido, una nación santa para vivir conforme a la justicia de Dios. Y somos un pueblo adquirido por Dios, por su gracia, su misericordia. Aleluya. Amén. Amén. Ese es el cuarto proceso o la cuarta etapa de la salvación. Y la número 5 es la santificación. Y aquí es donde muchos nos hemos quedado solamente en la redención. Y a veces no queremos dar el siguiente paso al proceso de la santificación. O muchos queremos vivir o hemos malentendido la libertad que Cristo nos ha dado para así tener excusa y vivir en pecado. Pero como Dios nos ha llamado a santificación, y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, nuestra santificación. Aleluya, amén. Y ahora esto no proviene de usted y de mí, ya vamos a mirar que esto proviene de la gracia y obra
de Dios solamente. Amén, aleluya. Amén. Eso es interesante, que nada de lo que tiene que ver con la salvación recae sobre usted o recae sobre mí, sino que todo recae en la soberanía, amor y gracia de Dios. Aleluya, amén. Aleluya. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Mire bien lo que dice Romanos capítulo 19. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9, verso 19. ¿Me sigue? Gloria a Dios. Perdón, Romanos 6, capítulo 19. Así es. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 19. Amén. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ahora cuándo? O sea, ahora, después de que hayamos sido redimidos, después de que hayamos sido elegidos, después de que hayamos sido justificados, después de que hayamos pasado por la propiciación de la sangre de Cristo, ahora dice: como así presentaron vuestros miembros en el tiempo pasado para la iniquidad, para el pecado, ahora presentad vuestros miembros para la santificación y la justicia de Dios. Amén, aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, la santificación abarca un proceso también, porque todos hemos fallado y aún le fallamos a Dios. La santificación es un proceso que se tiene que vivir o que se tiene que llevar día tras día, hasta que Jesucristo venga por nosotros, o hasta que Dios nos lleve de este mundo, de esta vida. Es un proceso la santificación. Mire bien lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. La santificación es un proceso. Así como la salvación ya está hecha, pero aún no se ha manifestado la salvación en su plenitud. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, note esta palabra, la santidad en el temor de Dios. Cuando este versículo nos habla de limpiémonos, nos está hablando de una acción que se está realizando como un proceso. Pero luego dice: de toda carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, es un proceso que usted tenemos que llevar cada día, tenemos que experimentar cada día. Pero lo interesante es que la santificación no se trata de nuestro esfuerzo humano en obrar para Dios, porque si de eso se tratara, nunca llegaríamos a la santificación, porque somos humanos. Por eso el salmista David decía: el pecado está siempre delante de mí. Decía: en pecado he sido concebido y en pecado me formó mi madre. No podemos llegar a esa santificación en su plenitud por nuestro obrar. Pero lo maravilloso es que es todo lo contrario. La santificación, en otras palabras, es permitir que Dios haga, o sea, que Dios obre, no usted, por medio del Espíritu Santo en la vida
del cristiano y del creyente. Amén, aleluya, así es. O sea, no depende de nuestras obras para la santificación, sino que depende de la obra que Dios hace en la vida del creyente a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama Espíritu Santo, el que tiene que ver, el que influye en la santificación del Hijo de Dios. Aleluya. Por eso hoy en día vemos muchos que se jactan en la santificación por obras, que hablan de santificación, que se llenan de orgullo, de arrogancia, de altivez y se glorían en la santificación por obras. Déjeme decirle que en primer lugar ya está en pecado porque ya se está gloriando, y el gloriarse, la vanagloria también es pecado, y la jactancia es pecado. Santificación es cuando usted reconoce que no por sus obras, sino que por obras del Espíritu Santo usted le permita obrar a Dios en su vida. Amén. Y entonces esa santificación va a ir caminando, va a ir en ese proceso cada día. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Esa es la santificación. Y ya vamos terminando en el proceso, o en la etapa número 6, que es la glorificación. Y esto es interesante. En Romanos capítulo 8, verso 18, la glorificación. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 18. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahora, cuando hablamos de glorificación, estamos hablando del acto o de la acción, escuche bien, culminante, o de la acción final, o un estado final del creyente, en la cual seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora el propósito, en la santificación, el propósito es tratar de imitar, tratar de seguir sus pisadas, sus huellas, su palabra. Pero en la glorificación, como es la etapa culminante, la etapa final, es ser como Él es. Aleluya, gloria a Dios. Eso es cuando hablamos de la glorificación. Y también algo que la glorificación nos permite es entrar en una comunión íntima, en una comunión profunda con la presencia de Dios, donde no será interrumpida por el pecado, donde no será interrumpida por la injusticia, porque cuando seamos glorificados, el pecado ya no existirá. Este cuerpo de pecado será glorificado, ya no habrá más injusticia, no habrá más pecado, sino que solamente habrá justicia, habrá santidad, habrá adoración y habrá alabanza para el único Dios santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. En la etapa final de la salvación, que es la glorificación. Lo tenemos, capítulo 8 de Romanos, verso 18, lo leemos. Amén. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mire bien la palabra gloria venidera, en que nosotros ha de manifestarse. Cuando le hablé de glorificación, le dije que es la etapa culminante o la etapa final, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La palabra de Dios dice en otras palabras. O sea, estamos en espera de esa glorificación. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen ese anhelo también? Amén. De que llegue ese día, que seamos glorificados, donde el pecado en nuestro cuerpo ya no exista más, sino que el Espíritu Santo more y obre con libertad. Amén. Y solo haya santificación y amén. Alabanza para el Dios de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que hasta la creación anhela, gime y clama por esa glorificación, por esa redención de la opresión del pecado, del maligno. Dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó a esperanza.
a la cual y yo, usted también estamos sujetos a esa esperanza de resurrección, de vida eterna y de glorificación, donde un día podamos disfrutar de la presencia de Dios en su plenitud. Aleluya. Porque hoy en día, por muchas cosas, nuestra relación con Dios se ve afectada, se ve interrumpida. Pero llegará ese día, aleluya, que un día podamos experimentar de una comunión perfecta, de una comunión plena con el Espíritu Santo de Dios, con el Padre y Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Llegará ese día, iglesia. Amén. Esa es la glorificación. Y termino aquí en 1 de Juan capítulo 3 verso 2. Sígame en su Biblia, porque esto es interesante. Gloria a Dios. 1 de Juan capítulo 3 verso 2 y 3. Lo leemos. Amén. Amados, ¿cuántos amados hay aquí? Amén, Por Dios aleluya. el Padre, aleluya. Ahora somos hijos. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Amén. Y aún mire, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, en otras palabras, cuando ese día se manifieste, ese día glorioso, ese día de gloria, le veremos cara a cara y podamos estar presentes junto a Él en su presencia y poder disfrutar, poder recibir esa bendición de estar en la presencia de Dios. Porque le veremos cara a cara, tal y como Él es. O sea, en otras palabras se lo voy a explicar de esta manera. La glorificación es como cuando un velo está puesto delante de usted y ese velo es corrido o es deslizado o es quitado para ver la realidad de lo que estaba oculto. Esa es la glorificación, porque cuando seamos glorificados, cuando el pecado, cuando lo que nos impide acercarnos y ver a Dios tal y como Él es, se ha quitado esa barrera, entonces le veremos a Jesucristo tal y como Él es. Amén, aleluya. O sea, lo experimentaremos en carne propia, en vivo y a todo color, la presencia de Dios. Amén, aleluya. Cuando seamos glorificados. Amén. Gloria sea al Señor. Y termino aquí, póngase de pie. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son mayores las que Dios tiene preparado para quienes le aman. Aleluya, amén. O sea, en su mente finita, déselo fuerte al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya, que en nuestra mente finita, ni en mi mente finita no cabe discernir o no cabe pensar o hacerme una imaginación simple de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para quienes le aman, para quienes le esperan y para quienes permanecen fiel a su palabra, para quienes le buscan su rostro continuamente y para quienes reconocen que la salvación, que toda la consumación, el proceso de la salvación proviene de la soberanía, el amor y la gracia y misericordia de Dios, por la cual Él nos ha alcanzado de donde nos encontrábamos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Eso es el proceso de la salvación. Hay cosas que ya hemos experimentado, hay cosas que ya hemos pasado. Pero es necesario entenderlas para que usted y yo valoremos lo que significa o lo que tuvo que ver la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Para que valoremos. Recuérdese: elección, justificación, propiciación, redención.
la santificación estamos en proceso y la glorificación aún no se ha manifestado, pero tenemos la esperanza viva que un día va a ser manifestada. Amén. Amén, aleluya. Así que este es el mensaje de esta noche, el proceso de la salvación. Aquí concluimos el mensaje. Gloria a Dios. Vamos a hacer oración a nuestro Padre. Vamos a darle gracias por su palabra. Amén. Vamos a bendecir su palabra. Vamos a decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y aún por lo que harás, porque hay cosas que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho, está haciendo y aún hará. Amén. Amén. Vamos